Ahora veremos en esta ocasión, ahora veremos lo que se conoce como el eje de simetría, que va a depender del valor de B, que es básicamente lo que observamos en pantalla, que es una recta vertical que va a tener la siguiente coordenada. X va a ser igual a menos b sobre 2a, y ese menos b sobre 2a lo vamos a extraer del criterio de la función cuadrática. Entonces básicamente el eje de simetría, como podemos observar, es una recta vertical que pasa por esa coordenada, por ese valor de x de nuestra función, y se llama, ¿verdad? Se conoce como eje de simetría. En ese eje de simetría es muy importante porque, como podemos observar, pasa por un punto. En ese caso, el punto que observamos en pantalla, el cual lo vamos a definir, este punto, lo vamos a definir como el vértice de la función, que va a estar dado por esta coordenada. Como es un punto, va a tener una coordenada, ¿verdad? Lógicamente, en x, va a tener una coordenada en x y una coordenada en y. Resulta que la coordenada en x, ¿verdad? Va a ser lo que vimos anteriormente, el eje de simetría. O sea, el vértice contiene al eje de simetría y contiene a la imagen del eje de simetría. O sea, para encontrar todo el punto, vamos a tener primero que calcular el eje de simetría y evaluarlo en la función para encontrar su correspondiente imagen. Y de esa manera encontramos el vértice. Entonces, resumiendo, el vértice es el punto, ¿verdad? Como lo observamos en pantalla, que puede ser el punto más alto o el punto más bajo de nuestra función, dependiendo del tipo de ecuación. Eso más adelante lo vamos a ver cuando damos el máximo y el mínimo. Pero en este caso va a ser el punto que encontremos más bajo o más alto de nuestra función. Y además, notar algo muy importante, ¿verdad? Lo del eje de simetría. Bueno, algo que no les mencioné, también importante del eje de simetría, lo que nos permite es que la parábola sea simétrica, o sea, esa recta verde nos divide a la parábola de manera simétrica. O sea, van a haber puntos que están a la misma distancia. Eso es básicamente lo importante del eje de simetría de una función cuadrática y el vértice. Esto lo vamos a ver con detalle ya cuando hagamos un ejemplo en concreto, pero lo importante es el eje de simetría es el valor de x del vértice, ¿verdad? Y el vértice debemos de ubicarlo de esa manera, siempre como un punto que tiene esa coordenada en x y una coordenada en y. Y importante lo del eje de simetría, ¿verdad? Que es una recta vertical que me divide a la parábola en dos partes simétricas. Por eso viene la palabra de eje de simetría, ¿verdad? Muy importante. Pongamos en práctica lo que vimos anteriormente acerca del eje de simetría y el vértice de una manera algebraica. Luego veremos una manera gráfica, que es muchísimo más sencillo. Entonces, recordando lo importante del eje de simetría del vértice es que si obtenemos el vértice, podemos tener de manera inmediata el eje de simetría. Pero igual, ¿verdad? Para encontrar el vértice, necesitamos encontrar el valor de x y el valor de y. Y ese valor de x es el eje de simetría. Entonces, primero vamos a calcular el eje de simetría respectivamente. Entonces, recordar la forma que tiene, ¿verdad? El vértice, y por ello vamos a recordar la forma que tiene el eje de simetría. Entonces, acá muy importante, chicos, es primero ver que el valor de A es 3, el valor de B es 5 y el valor de C es menos 8. Entonces, debemos de escribir menos B sobre el 2A, ¿verdad? Esto va a ser igual, ¿verdad? Una recta. La coordenada en X. Ahora pondremos en práctica lo que vimos anteriormente del vértice y el eje de simetría. Entonces, para calcular el eje de simetría, recordemos, tiene esta forma. Aquí podemos observar, ¿verdad? Bueno, toda la coordenada del vértice, pero el eje de simetría tiene esta forma. Recordemos que es una recta, es la recta de forma x igual a menos b sobre 2a, ¿verdad? Sobre 2a. Entonces, vamos a calcularlo de esta manera. Aquí es importante que el valor de a es 3, el valor de b es 5 y el valor de c es menos 8. Entonces tenemos que es menos b, que es 5, sobre 2a, y a es 3. Entonces esto nos va a quedar de esta manera, menos 5
sobre 6. Quiere decir que el eje de simetría en este caso es menos 5 sextos. Entonces, x igual, importante escribirlo como x igual a menos 5 sextos. Ahora teniendo en cuenta cuál es el valor del eje de simetría usando la calculadora, ¿verdad? Como ese es el valor de x, queremos encontrar la coordenada de x y la coordenada en y del vértice. Entonces tenemos la coordenada en x, evaluemos, ¿verdad? Como lo sabemos hacer. Entonces tomamos y escribimos en nuestra calculadora, ok, 3 paréntesis, escribimos en el x, escribimos el valor que nos dio, menos 5 sextos al cuadrado, más 5 paréntesis, escribimos menos 5 sextos, ¿verdad? Menos 8. O sea, lo que estamos haciendo es evaluar y encontrar la imagen. En este caso nos da menos 121 sobre 12. Entonces quiere decir que el vértice tiene esta forma, ¿verdad? El menos 5,6 menos 5 sextos, menos 121 sobre 12. Aquí no importa, chicos, que los números los den en fracción, son números reales. Muchas veces, dependiendo de los coeficientes de la función, el vértice va a ser un número entero, pero en este caso son fracciones y no hay problema. Nada más de tener en cuenta, ¿verdad?, cómo lo debemos de sustituir correctamente en la función, usando la calculadora correctamente. Listo, con eso tenemos este primer ejemplo. Veamos este segundo, donde vamos a calcular lo mismo, el eje de simetría y el vértice. Entonces recordar, ¿verdad?, el vértice, la forma que tiene, y el eje de simetría, recordemos entonces, es muy sencillo. Pero aquí primero notemos que el valor de A es menos 1, el valor de B en este caso es 0, ¿verdad? Y el valor de C es 3. Ahora entonces recordemos la notación, menos B sobre 2A, ¿verdad?, igual a X. Entonces aquí veamos quién es menos B. Dijimos que era 0, entonces es como decir menos 0 sobre 2 por menos 1. Y resulta, chicos, que si nosotros hacemos eso en una calculadora, cualquier fracción que tenga un numerador igual a 0, automáticamente todo eso se nos convierte en 0. Entonces, quiere decir que el eje de simetría en este caso es 0, básicamente, porque recordemos que es un valor. Entonces ya tenemos el valor de x también del vértice. Entonces ya tenemos que esto es 0. Ahora, si nosotros evaluamos 0 en nuestra función, ¿verdad?, esto lo podemos incluso hacer a mano. Si nosotros en esta función sustituimos por 0, ¿verdad?, nos va a dar menos 0 al cuadrado, que es 0, más 3. Entonces significa, ¿verdad?, que el vértice, en este caso, va a ser 0,3. O sea, básicamente lo que tenemos es que evidenciar que si nosotros sustituimos en este criterio por x igual a 0, vamos a obtener que es 3. Y esto se ve aquí, ¿verdad?, claramente, porque el menos 0 a la 2, eso es 0, entonces nos queda solo el 3. Entonces la imagen de 0 en ese caso es 3. Y vean, noten algo importante, chicos, algo interesante, que este vértice coincide con la intersección con el eje Y, ¿verdad? Porque si yo les preguntara cuál es la intersección con el eje Y, ustedes me tendrían que decir, ok, profe, es 0,3. Y ve, el vértice es 0,3. En algunos casos el vértice coincide con la intersección con el eje Y. Y bueno, entonces el eje de simetría en este caso puede ser 0, ¿verdad? Y en algunos casos puede coincidir, ¿verdad?, el vértice con la intersección. Puede coincidir con la intersección en Y, puede coincidir con la intersección en X, puede coincidir con el origen de la función en el punto 0,0, ¿verdad? Lo importante es